Pero esta tarde les pido que me presten atención, vamos a continuar con esa serie, con esos pensamientos sobre cómo debe verse una iglesia saludable. Y una iglesia saludable debe verse así, con hermanos que manifiestan el amor. Hermanos, lo que marca la diferencia entre nosotros y el resto de los que se llaman religiones es en la forma en que nos amamos. ¿Qué dijo Cristo? En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Gracias a nuestro hermano Daniel, ¿verdad?, que dirigió el comienzo. Sí, gracias por recordarnos de orar por Venezuela, y si hay algún hermano de Venezuela, déjeme decirle que Dios está en control, que Él está en el trono y que Él está trabajando, aunque a veces nosotros no lo veamos. Hay una cancioncita vieja que seguro aquellos hermanos la recuerdan: senda Dios hará donde uno cree que no hay. Está basada en Isaías, en un pasaje. El Señor está en control, pero eso no quita nuestra responsabilidad de orar, preocuparnos y ayudar a los hermanos que están en ese país atravesando la situación que están atravesando. Vamos a orar, dedicar este tiempo al Señor y vamos a ir al estudio de su palabra en esta tarde. Señor, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos porque tu palabra dice con claridad que donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás allí. Sabemos que hoy estás aquí en medio nuestro, que tú te gozas, Señor, cuando un grupo de tus hijos se presentan para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra, para conocerte aún más. Oramos, Señor, que a través del estudio que vamos a tener, de la exposición de los versos de la Escritura, tú puedas hablar a nuestro corazón, puedas hablar al corazón de esta que es tu iglesia, para que podamos, Señor, comportarnos, vivir, actuar, trabajar dentro del ámbito que tú quieres, Señor. Es tan clara la escritura en lo que tú pretendes de tu iglesia, que a veces es difícil errarle, pero a veces se cometen errores. Por eso queremos en este tiempo, Señor, enfocarnos, que seas tú hablando a nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a explicar estos textos de una manera clara, de una manera simple, y estos conceptos que muchos de nosotros ya conocemos, pero que a veces necesitamos recordar y reafirmar y compartir con otros que quizás son nuevos en el Evangelio y no entienden cómo una iglesia sana debe funcionar. Oramos todas estas cosas y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada les decíamos que hablamos sobre el esqueleto, ¿verdad? Hablamos sobre los 5 no negociables. Durante todas estas semanas me van a escuchar repitiendo esas mismas 5 cosas porque yo no soy muy inteligente, yo aprendo por repetición. Entonces tengo que repetir las cosas para que se queden grabadas. Hablamos de 5 pilares fundamentales que van en orden descendente y que ayudan a que los hermanos en la iglesia y la iglesia en general pueda funcionar como Dios quiere que funcione. El primero vimos que es un alto concepto de Dios. Una iglesia, podríamos decir, a la manera de Dios, tiene que tener un alto concepto de Dios. Dios no es un aditivo, Dios no es un adorno, Cristo no es algo que tenés en una pintura o en un tatuaje, Cristo es el centro de la iglesia. La iglesia depende de Dios y Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Una iglesia que quiere caminar como Dios quiere que camine tiene que tener un alto concepto de Dios. Él es nuestro Padre, no nuestro compadre. Él es justo, Él es santo, Él está en el cielo, Él está en control y nosotros no. Una iglesia que tiene un alto concepto de Dios, donde Él y solo Él es exaltado, tiene que descansar en la autoridad absoluta de las Escrituras. La Biblia, este libro que tiene ahí, aunque lo tenga en un teléfono, igual es la palabra del Señor, sigue siendo viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que puede llevar al inconverso a la salvación y al creyente a la santificación. La Biblia es la autoridad última en la iglesia. No un pastor, no un anciano, no un diácono, no. La Biblia. Cuando una iglesia tiene un alto concepto de Dios y se somete a lo que Él ya reveló a través de su palabra, va a enseñar sana doctrina. La sana doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Sana doctrina significa enseñar lo que está conforme a la Biblia. No algo que acomoda el hombre para su propia conveniencia, sino lo que está ahí. Una iglesia con un alto concepto de Dios, que se somete a la autoridad de las Escrituras, que practica una sana doctrina, va a llevar a que cada uno de los miembros quiera vivir en una situación de santidad. Es imposible no creer que Dios es Dios, es imposible no estudiar la Biblia, es imposible no comprender la sana doctrina y no tratar de vivir una vida que no agrade al Señor. Y lo último, la frutilla de la torta, ¿verdad? Después que hicimos esos 4 pasos, tiene que haber en la iglesia autoridad espiritual. Tiene que haber un orden que Dios ha dado. La iglesia es una organización terrenal, digo yo, con sede en los cielos.
Pero la iglesia en la tierra tiene autoridad. Hay personas que tienen la autoridad del Señor. Hoy repasábamos con los hermanos en la mañana en nuestra iglesia, ¿verdad?, de que en el Antiguo Testamento Dios nunca intentó que el pueblo de Israel fuera gobernado por un rey. Él no quería rey. Él quería gobernar por lo que se llamaba una teocracia, ¿verdad? Estamos estudiando ese pasaje en Hebreos donde dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que nos comprende, que tiene misericordia de nosotros, compasión, porque Él fue tentado en todo igual que nosotros. Y expliqué un poco el concepto del sacerdote. El sacerdote era aquel que estaba intermediando entre Dios y los hombres. El diseño de Dios jamás fue que hubiera un rey, que hubiera un soberano, no. El sacerdote tenía que actuar, ¿verdad?, en nombre de Dios y guiar al pueblo en adoración. De la misma manera, hay personas que son responsables delante del Señor por esta congregación y por todas las congregaciones. Yo siempre digo que me engañaron cuando llegué a la iglesia. Leí Santiago 3 muy tarde. Santiago 3 dice, no se hagan maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación. Cuando leí ese, ya era tarde. Ya estaba en el ministerio. Chiste aparte, esas son las actitudes o estos son los pilares que una iglesia tiene que tener. Ahora, cuando la iglesia tiene esto que estamos viendo, ¿verdad?, tiene un alto concepto de Dios, la autoridad absoluta de la Escritura, hay una sana doctrina, se lucha por la santidad personal, hay una organización espiritual, lo normal es que fluyan actitudes dentro del creyente que está en este tipo de ambiente. Son actitudes que deben fluir de manera natural. Y quiero explicarle algo. Uno de los grandes problemas que tenemos los pastores, tenemos muchos, pero uno de los grandes es que un pastor llega a una iglesia y quiere cambiar todo. Llega a una iglesia nueva, no, esto hay que acomodarlo acá, esto hay que acomodarlo allá. Aquel hermano cree que canta, pero mejor pongámoslo acá a saludar personas. La hermana estaba con el pandero, está allá atrás, no, que venga adelante a cantar. Tenemos la tendencia, porque siempre nosotros vamos a creer que sabemos mejor qué hacer. Ahora, este es el gran error. Si usted agarra un grupo de personas que no están actuando, que no tienen las actitudes correctas, y las cambia de lugar y las pone en otro lugar, adivine qué. Tiene el mismo problema, las mismas personas, con las mismas dificultades, en otro lugar. El que causaba problemas en la escuela dominical, si usted cree que lo va a sacar y lo va a poner cocinando afuera en la puerta y va a dejar de causar problemas, está en un error. Porque lo que busca la iglesia es modificar las actitudes. No se trata de la posición, se trata de las actitudes. Y estas actitudes que vamos a ver son básicas. Esta mañana, esta tarde, vamos a ver 4. Vamos a hablar de la obediencia, de la humildad, del amor y de la unidad. Esas son cosas que tienen que brotar naturalmente. Y si en algún momento siente que le estoy tirando la oreja, no es mi intención. Mi intención es que recordemos cosas que nosotros sabemos. Porque hay una cosa que es única a cada iglesia y se llama como el ADN de cada iglesia, ¿verdad? Y hay algo que nosotros hacemos naturalmente. Cuando la mayoría de la gente en la iglesia es cariñosa, les gusta abrazar, el que llega o se adapta a los hermanos que está o se va, ¿verdad? Entonces, estas actitudes tienen que estar floreciendo en los miembros. Cualquier persona, y yo sé que sucede. Les doy muchas gracias por darle la bienvenida a mi mamá. Hay que hablar, ¿qué pasa? Mi mamá vino a la iglesia, nunca le hicimos un culto especial y acá primera vez que visita y le dedican el servicio. Amén. Me va a salir caro su visita. La cosa es que están esas actitudes, ¿verdad? Y la primera actitud que quiero comenzar es la obediencia. Ya empezamos duro, pastor. Porque es fácil escuchar, lo difícil es hacer. Y la obediencia está relacionada con el oír. Obediencia significa tener la disposición de escuchar y después obedecer o hacer en relación directa a lo que escuché, ¿verdad? Algunos de nuestros niños se quedan en la parte de escuchar, ¿verdad? ¿No les ha pasado que les habla a los niños y los míos me están haciendo tricks? Porque yo les hablo en español y hacen que no entienden. Pero cuando me enojo y les hablo en español, sí entienden. El domingo que viene van a venir. Van a ver, hablen, por favor, nadie le hable en inglés. Todo en español. A ver cómo les va. Entonces te escuchan, pero no obedecen. Y yo a veces pienso, ¿verdad? A ver, ¿cuántos somos papás acá? Levantemos la mano. Somos unos cuantos, ¿verdad? Dígame que no molesta cuando lo manda a hacer algo y te miran con esa cara como le estás pidiendo que haga un cohete en la NASA y lo único que le pediste es que sacara la basura, ¿verdad? Y te miran, te escuchan, entienden, pero no hacen. Y a veces nos pasa lo mismo con los creyentes, que escuchamos la palabra de Dios, que sabemos pero no la obedecemos. Es más, en Eclesiastés 12, 13 y 14, Salomón dice lo siguiente. Salomón dice, el fin
de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Miremos el 13. El fin de todo el discurso, todo lo que habló Salomón, el hombre más sabio del mundo, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Que lo guardo en el bolsillo? No, ¿qué significa guardar? Significa obedecer. Significa que los pongo en mi corazón y los pongo por práctica. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, nos ayuda a comprender la importancia de la obediencia y las consecuencias de no cumplir con esta. Qué historia la de Saúl, ¿eh? Tanto que tuvo, tanto que perdió. Qué oportunidad hermosa de haber caminado con Dios por siempre, pero por apurado, por no confiar, por no ser obediente. Perdió el reino, perdió su vida y sus hijos con él. Y Saúl nos enseña, y vamos a ver un par de lecciones en la historia de Saúl, por ejemplo, que lo que Dios te ordena es fácil de entender. En 1 Samuel 15, del 1 al 3, bien Marcelo, bien Marcelo, yo te hago así y cambias. Hermano, me tienen que disculpar, yo de esto sí que no puedo. Siempre en la iglesia tengo uno que pasa los slides, entonces los hermanos me dieron pero no funciona conmigo. Por eso me traje a Marcelo. 1 Samuel 15, si sale mal, fue su culpa, y si sale bien, yo estuve bien. 1 Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atentos a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué hay de difícil en la instrucción? ¿Qué hay? Miren lo que dice: ve pues, hiere a Amalec, mata todo lo que tiene, y hasta es específico, ¿verdad? ¿Y qué hago con los de pecho, con los chiquititos? Hay que matarlos. ¿Y qué hago con los animales? Hay que matarlos. Porque Dios ya había prometido, ¿se acuerdan la historia de Amalec, verdad? Cuando los israelitas venían rumbo a la tierra prometida y él se opuso, entonces Dios dijo que un día lo iba a raer, y este era el tiempo en que Dios iba a cobrar venganza. Entonces, las cosas de Dios, la obediencia, lo que Dios pide, es fácil de entender. Ve, pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, mata todo. Hey, hermano, los mandamientos de Dios no son difíciles de entender. No matarás, ¿qué está complicado en eso? No robarás, ¿qué hay complicado con eso? Apartados de la fornicación, ¿qué hay de complicado con eso? ¿Qué hay? No mientan, ¿qué hay de complicado? No chismeen, ¿qué hay de complicado? No hay mandamiento en la Escritura que sea difícil de entender. No hay áreas grises en eso. Y alguno va a decir: ay, pastor, pero la Biblia dice todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa de ella. Esa es una excusa que buscamos para tratar, ¿verdad? Como lo digo yo, explorando los límites de la gracia. Una vez alguien me pregunta: pastor, ¿usted cree que esto es pecado? Sí, pero es que todavía no le dije. Bueno, pero usted tiene dudas. Y la Biblia dice con claridad que lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Cuando usted tiene la mínima duda de que no tiene que hacer algo, adivine qué: no lo haga, porque para usted es pecado. Pero las instrucciones de Dios son fáciles. Ahora, no solamente que Dios nos da instrucciones fáciles, sino que en la historia de Saúl vemos que lo que Dios te ordena es algo que tú puedes hacer. Él ya te dio todo lo necesario. Miremos la historia de Saúl, 1 Samuel 15:4. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista, los contó, en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. O sea, le dijo: anda, mata a Amalec, destruye todo lo que tiene, toma, acá tienes 210.000. Y con él, 210.000, uno. Tenía el ejército, tenía lo necesario. No es que Dios te va a mandar a la guerra con un escarbadiente. Hermano, cuando tú vas a evangelizar, cuando vas a hablar de Cristo, tú tienes lo más poderoso que existe en el universo, que es la palabra de Dios. Esto es lo que convence, esto es lo que cambia, esto es lo que transforma. Todo lo que Dios te pide es algo que tú puedes hacer. Y es más, me voy a salir del tema, pero es algo que a mí me gusta comentar.
No está Marcelo, así que para ahí con los... Pero en Romanos capítulo 6 nos explica que cuando un creyente es un creyente verdadero, el cuerpo del pecado, dice Pablo en Romanos, ha sido destruido. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a pecar más. Romanos 6:4, lo puede buscar después. Otro día vamos a profundizar en eso porque es bueno recordar. Es bueno recordar que nosotros tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Y lo hablamos también esta mañana, la tentación no es pecado. El pecado es cuando lo que la tentación lo lleva a pensar, usted lo pone por obra. Ese es el pecado. Pero Pablo dice en Romanos que fue destruido. ¿Qué quiere significar? Ahí hay una traducción más o menos de la Reina Valera, algunas Biblias modernas lo traducen mejor. La palabra en griego es katargeo, que significa hecho inoperante. Imagínense que el pecado es un microondas y usted lo desenchufa. Eso fue katargeo, lo hizo inoperante. Ahora uno escoge conectarlo y que vuelva a funcionar o no. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque lo que Dios nos da para hacer no solamente es fácil, sino que Él nos equipó, sino que si no lo hacemos, tiene consecuencias. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl fue desechado. Saúl fue quitado. ¿Y se acuerdan la historia, verdad? Que él todo contento sale, hice todo lo que Dios me dijo. Y atrás se escuchaba, algún caballo. Y Saúl le dice, ¿qué balido de ovejas es ese que yo escucho? No, yo guardé lo mejor para sacrificarlo al Señor. Eso es desobediencia. Entonces lo que Dios te manda es fácil de entender, ya te dio lo necesario. Y si no lo cumples, tiene consecuencias. Y esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos obedecer. Queremos crecer en el Señor, pero no queremos estudiar la Biblia. Queremos vivir en santidad, pero queremos seguir haciendo lo que a la carne le gusta. No es compatible. Porque la desobediencia tiene consecuencias. La obediencia, piénselo así, es inversamente proporcional. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae consecuencias. Es imposible que un creyente esté en desobediencia y que le vaya bien. O para el caso, que se sienta bien. Si ustedes son como el pastor Gustavo, cuando peca se sienten mal. Yo que no estoy diciendo que no peco, ¿verdad? Hoy hicimos un concurso en nuestra iglesia a ver quién era la hermana más mala de la congregación. Y todos quedaron así. Estadísticamente, la hermana Mónica ganó, ¿no? La hermana Mónica es la que tiene más años, la más experiente, vamos a llamarla así. Entonces, estadísticamente ella viene pecando y haciendo maldad mucho más años que nosotros. Y yo le decía, hermano, hay poca iglesia que el pastor busca la más mala en la congregación y la gente no se va. Pero la realidad es que los verdaderos creyentes hacemos cosas malas también. O sea, el primer paso para arreglar una situación es reconocer que uno tiene un problema. El gran salto que hacen los alcohólicos es reconocer que tomar y emborracharse continuamente es un problema. El primer paso que hacen los mentirosos para dejar de mentir es entender que la mentira es un problema en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Tiene consecuencias. Dios nos dice las cosas fáciles, nos da lo necesario, pero la desobediencia trae consecuencias. La salvación no la vamos a perder jamás, pero podemos perder las bendiciones. E incluso más. Por algo David, en su momento más oscuro, le dijo al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¡Wow! Él sabía que era salvo. Pero dice, ahora no puedo hacer el ejemplo porque hay un día hermoso. Pero ha estado en esos días acá invierno, lloviendo, con viento, con frío, que usted abre el ojo así. Yo digo, han pasado domingo en la mañana que voy a ser sincero. Si no fuera porque soy el pastor, me quedaba acostadito en la cama. Sin ganas de hacer absolutamente nada. El cristiano puede perder las bendiciones y una de las bendiciones es el gozo de la salvación. Hermano, venir a la casa del Señor tiene que ser motivo de gozo, de alegría, de reírnos, de contarnos los problemas, de abrazarnos, de llorar juntos, de lo que sea, pero estar juntos, no importa la hora. Cristiano solo es cristiano en peligro y lo vamos a ver cuando hablemos un poco más de la unidad. Y déjeme darle 3, 4 más puntos sobre la obediencia y cómo esta actitud natural tiene que brotar en los creyentes. Otras lecciones que vemos ahí, tengo las citas, pero no vamos a ir porque se nos va a ir muy largo, pero lo que aprendemos de Saúl es que no tenemos que encubrir nuestra falta.
Cuando Dios te confronta con tu pecado, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, dice Proverbios 28, ese alcanzará misericordia. Si usted no reconoce y trata de cubrirlo, es difícil cubrir el pecado. ¿Y sabe qué? Puede engañar al resto del mundo, pero el Señor jamás le va a engañar. Los otros que aprendemos de Saúl es que Saúl no obedeció. 1 Samuel 15, 24, no obedeció para agradar al pueblo. Él quería quedar bien con sus soldados. ¡Wow! ¿Será que alguna vez de nosotros hemos desobedecido a Dios por quedar bien con la persona que tenemos al lado? Que de repente no hicimos, y ojo, no estoy hablando de una desobediencia grande, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces quizá alguna vez pecamos teniendo que tratar de hablar del Señor o teniendo que confrontar algo y no lo hicimos por miedo a los que estaban alrededor de nosotros. Los niños míos le dicen peer pressure, right? No hacemos lo que tenemos que hacer porque los demás nos están mirando. Y la verdad que los demás nos están mirando, pero déjenme decirle algo que a mí me ha ayudado mucho de todos estos años. ¿A quién le importa? Hay solamente una persona en el universo que usted tiene que estar preocupado de agradar. No es el pastor, no es un anciano, no es su esposo, no es su esposa, no es su hijo, no es su hija. Es el Señor. Porque con el que se va a parar a darle y a rendirle cuenta es a Él. No obedeció por agradar al pueblo. Hay una historia por ahí, no vamos a ir, Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando están Pedro y Juan frente al concilio y les dicen tienen que callarse, no pueden hablar más en el nombre de Jesús. Cállense la boca. Y los instigaron. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Bueno, si estos elijan, ¿a quién vamos a servir? ¿A ustedes o al Señor? Y en la dirección que este mundo va, mis hermanos, yo creo que muy pronto, incluso en este país, vamos a tener que sacar la voz y ser bien valientes en lo que nosotros creemos, en defender lo que nosotros realmente creemos. No conocen todavía a mis hijos, pero ya los van a conocer. Y bueno, yo en la iglesia donde estábamos antes tenía la bendición de que parte de mis beneficios era que mis niños fueran a la escuela y era una escuela cristiana. Entonces han estado desde el daycare hasta ahora el mayor en 7º grado y ahora están yendo a una escuela que no es cristiana, es una escuela charter, y fui al open house. Entonces entré al open house y entré en la clase de historia y la profesora de historia dijo, yo los voy a hacer trabajar a los niños y no solamente les voy a enseñar sobre African American History. Y yo, ¿pero qué está hablando esta señora? Si esto es historia. Miro a la derecha y tenía un muro lleno con fotos de personas importantes. 30 conté más o menos. De las 30 eran todas mujeres. Miro a la izquierda y veo el famosito arcoíris, ¿verdad? Que ya no es tan agradable. Tengo buenas historias para contarle del arcoíris, ¿verdad? Y obviamente que esa mujer, sin conocerla, por lo que dijo, por lo que conversó, por lo que muestra, tiene valores que van en contra a lo que la Biblia enseña. Entonces yo tuve que sentarme con mis hijos por primera vez y les pido que oren porque para ellos es un mundo nuevo y explicarles esto que estábamos conversando. Estábamos haciendo el devocional en la mañana en la puerta ancha y la puerta estrella, y lo estaba haciendo mi chiquitito Lucas, que en cualquier momento me deja sin trabajo. Uno se sorprende cómo los niños aprenden. ¿Sí? Mi mamá me dijo, uy, Lucas lo hizo mejor que tú. Digo, gracias mamá. Pero de ahí saqué el tema y dije, hijo, en algún momento usted va a tener que decirle a esta gente, si cree en algo diferente que lo que la palabra de Dios enseña, que usted no cree eso. Quizá en algún momento le va a tocar hablar con esa profesora y si quiere decir algo que no está de acuerdo a que lo que nosotros sabemos que Dios dice en su Biblia, en la palabra de Dios, va a tener que defenderlo porque usted tiene que ser obediente. Y le cité el pasaje en Pedro donde dice que tenemos que estar listos para presentar defensa de lo que creemos con mansedumbre, pero presentar defensa de cualquiera que demande razón de la fe de lo que creemos. Yo pensaba, digo, admiro a los niños que han crecido en ese ambiente y todavía se mantienen porque mis hijos han estado en una burbuja. Y va a llegar el punto para todos nosotros que vamos a tener que obedecer al Señor. Y a veces obedecer al Señor es no hacer lo que los otros hacen en un trabajo. O hacer lo que tengo que hacer en el trabajo. En la primera iglesia, bueno, la segunda iglesia en Northside, teníamos un buen staff, éramos como 12 pastores. Y una de las secretarias que teníamos puso un cartelito en el baño, así, en la puerta de los hombres, ¿verdad? Lo puso adentro, no sé cuándo entró, pero lo puso adentro y decía algo así, decía,
Si vas al baño 3 veces al día y estás 5 minutos en el baño y son tanto a la semana y tanto al mes y al final terminábamos robándole a la iglesia como 5 días solamente estar en el baño. Y la verdad es que, no sé, yo obviamente que no me sentí identificado, no voy tanto al baño, todavía, en unos años más puede ser, pero la verdad es que pensé, ¿cuántas veces nosotros trabajando le robamos al Señor? ¿Verdad? O nos vamos 5 minutos antes, o no hago todo lo que puedo hacer. Entonces, en algún momento vamos a tener que decidir y quizás tengamos que acusar a alguien, porque es lo que la palabra dice. A ver, todos tienen que haber visto esta película. Me acuerdo de la película, pero no me acuerdo del nombre. Por eso tengo a Marcelo. Fireproof era la que tenía el hispano. ¿Se acuerda de la Fireproof? La que era, había un hispano que lo llevan a una entrevista de trabajo y lo presionan para que robe. ¿Sí? Bien, hermano, somos los únicos dos que miramos películas, me parece. Siga así, buena película. Entonces, ¿se acuerda de lo que pasó, verdad? Pongámosle que se llamaba Miguel, como mi papá. Miguel se llama. Entonces el otro le dice, no, tenés que hacer esto y esto. Y él, por más que necesitaba el trabajo, por más que necesitaba el dinero, por sus convicciones propias, dijo, no, yo no voy a hacer esto. Al final era una prueba, lo recompensaron, A veces no es así. A veces le va a tocar que lo echen, pero si vamos a sufrir por algo y vamos a sufrir persecución, valientes, courageous. Sí, en español suena media rara, corajudos, pero valiente, dejémosla en valiente. ¿Hermano también vio esa? Bien. Hermano, voy a juntarme con ustedes, nos podemos mirar unas cuantas películas. Entonces, la obediencia tiene que ser una actitud. Vamos a tener que un día decir, Señor, aquí estamos. Que no nos pase como Saúl, que tuvo todo, que tuvo 210.000 soldados para destruir y para cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios le pide es fácil, usted puede hacerlo y si no lo hace le va a traer consecuencias. Pero no solamente eso, sino que la obediencia también glorifica a Dios. Este pasaje lo deberíamos tener todo subrayado, porque conocemos la primera parte pero no la segunda. Lucas capítulo 6, versículo 46. Cristo les mira y les dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor? Y hacen todo lo que yo les digo. ¿Eso dice el pasaje? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y qué? Y no hacéis lo que yo digo. La marca del discípulo es la obediencia. La obediencia no solamente trae beneficios personales, sino que trae la gloria al Señor. Ahora, para obedecer, tenemos que conocer su palabra. Tenemos que tenerla en nuestro corazón. No vamos a obedecer algo que no sabemos. Ay, yo no sabía esto, pastor, nunca lo leí. Es su culpa, está ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? No se nos exime por no conocer lo que tenemos que hacer. La Biblia está ahí. Si nosotros no la estudiamos y la aplicamos, no vamos a poder obedecer. Por eso me van a escuchar mucho hablar sobre el estudio bíblico, hermano, pase tiempo en la Biblia. Lea, no sabe, pregunte. Lo único que le pido, no se meta en YouTube, porque ahí en YouTube se puede salir cada uno hablando cada cosas que suenan como de la Biblia, pero no son de la Biblia. Pero acérquese a un hermano en la iglesia, ¿sabe qué? No entiendo esto. Voy a tener mi teléfono, llámeme, yo le contesto lo que pueda. Capaz que un día me ha pasado, yo no tengo idea, tengo que estudiarlo, ¿verdad? Porque los pastores tenemos la responsabilidad de saber todo. Entonces a veces es difícil saber todo de todo. Ese es el Señor, me va a tocar que me ha tocado. Pastor, ¿qué piensa? La verdad que no tengo idea. Y ya me pasó cuando me ordenaron pastor, que de hecho me reía, estábamos conversando con el hermano William. Ahora son muy light con los pastores que se ordenan, hermano. Cuando a mí me ordenaron, fue en Calvary, estuve 3 horas 45 minutos y todavía tuve que hacerlo en español y en inglés, defendiendo lo que yo creía. Y ahora los hermanos se juntan, no, sí, no, hermano, tiene que, ¿sabes qué? Ojalá a mí me hubieran hecho un poco más de lo que me hicieron. Ni siquiera me avisaron de todas las cosas que venían para adelante. Pero el pastor, ¿verdad? Tiene que conocer, tiene que manejar, pero aún así no sabe todo. En mi ordenación yo hubo una pregunta que no sabía. Y recuerdo que me preguntaron, pastor, ¿qué cree usted? ¿Es dicótomo o tricótomo? Eso habla si somos mente, espíritu y alma o solo cuerpo y espíritu. Y le digo la verdad, había estudiado tanto que era un cosito así, ¿qué me van a preguntar eso yo? Y un hermano, y yo así, y lo miré, tenía el pancito, y confesé, le dije, no, hermano, ¿sabes qué? La verdad, en este momento de mi ministerio todavía no dije que no lo había leído, dije, en este momento de mi ministerio no tengo una posición sólida respecto al tema. Y la verdad es que para adentro pensaba, ¿a quién le interesa, verdad?
pero al hermano le interesaba. Y el hermano se enojó y agarró mi papel, mi declaración doctrinal y la puso así sobre, ¿cómo no vas a ver? Entonces esto no tiene validez. Y ahí en una oración desesperada el Señor me mandó 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 donde dice que un día vamos a ser irreprensibles totalmente nuestra alma, cuerpo y espíritu. Le dije ese versículo, le dije que era tricótomo y salí del apuro. Ahora cuando pasan los años me gustaría volver y decirle, hermano, me equivoqué, estudié, profundicé y me di cuenta que no, que el hombre está compuesto de una parte material y de una parte inmaterial y que es bíblicamente imposible discernir el espíritu del alma. Y las palabras, y en el griego y en el original, la palabra para alma y espíritu se usan de manera intercambiable, entonces el hombre es dicótomo. Pero pensé y siempre ha quedado conmigo ahí porque yo debería haber estado mejor preparado. ¿Cómo logramos estar preparados? Estudiando la Biblia. Y déjeme animarlo un poquito más en esto. Así como lo que Dios nos manda es fácil y nos dio lo necesario, usted ni siquiera necesitan al pastor para aprender la Biblia. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿quién es el maestro? Es el Espíritu Santo, es el mismo que escribió. O sea, todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Eso no es potestad de los pentecostales. Mire que el Espíritu Santo también mora en nosotros, habita y nos enseña. Pero también Dios quiere ver nuestra disponibilidad. Entonces no solamente, ¿verdad?, que trae consecuencias, que recibe gloria a Dios, sino que nos ayuda a recibir, ya dijimos, bendiciones. Y déjenme pasar a este pasaje y después avanzamos del punto. Lucas 11:28, Cristo dice, y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Mi papelito. Y la guardan, la ponen en práctica. ¿Y qué es bienaventurado? Ayúdenme. ¿Quién dijo feliz por ahí? ¿Feliz? Ah, no, Claudia no sabe porque me escucha todos los domingos decir lo mismo. ¿Qué? No la escuchen. ¿Qué quiere decir bienaventurado? ¿Qué es una persona bienaventurada? Feliz. Cada vez que vea bienaventurado, táchela así que está muy complicada esa palabra. Póngale feliz. Y feliz de la forma más inmensa que se puede tener, porque la felicidad que Dios promete no depende en las circunstancias en las que estoy, sino en quien me proporciona la felicidad. Antes, bienaventurados los que oyen y la guardan y la obedecen. Hay bendición en obedecer. Y si nos va a ir mal en la vida, que nos vaya mal a los ojos del mundo, pero por obedecer al Señor. La obediencia nos ayuda a ser ejemplo a los que no son cristianos. Cuando hay un creyente que vive, que va de acuerdo a los patrones bíblicos, aunque le cueste el trabajo, aunque le cueste la amistad, aunque le cueste una relación, aunque le cueste de manera material, ¿verdad? A veces no hablamos mucho de eso, ¿verdad? Pero cuando decimos que tú sí sea sí, que tú no sea no, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cuando un cristiano vive de esa manera, ayuda a ser ejemplo a los no creyentes. Y los no creyentes están así. Están con unos binoculares mirándolo. Los creyentes están así. Al pequeño error que usted cometa. Ah, qué lindo, ¿eh? No era cristiano, ¿verdad? Ay, ¿cómo el cristiano? Ay, qué lindo, pastor. Qué bien. ¿Y usted es pastor? Es como que usted tiene una sábana blanca, ¿verdad? Y tiene una mancha negra. Una manchita así de tinta, así. Diría de chocolate, así parece una de las sábanas de mi casa, porque mis hijos todavía no aprenden que en la cama no se come. Pero una mancha, entonces uno llega, está la sábana ahí limpia, mi mamá la dejó impecable, ¿y qué es lo primero que ve? El punto ese. Ay, algunas mamás se están identificando, suerte los niños. Pero la gente está mirando, nos ayuda a ser ejemplo. Hermanos, si la gente del mundo no ve la luz de Cristo reflejada en nosotros, ¿dónde la va a ver? Si en la iglesia no hay amor, ¿dónde va a haber amor? Si en la iglesia no hay devoción a Dios, ¿dónde va a haber devoción a Dios? Y hemos estado todo ahora con esto de las noticias, esta parodia de la última cena. Nosotros hay que meterse en eso. ¿Qué queremos esperar? No le puedo pedir peras al olmo. Le dije hoy al hermano que traducía peras al olmo, me quedó mirando así como que traduzco. Pero no podemos esperar que la gente del mundo actúe como cristianos, no. Están muertos en sus delitos y pecados. Satanás cegó los ojos de su entendimiento para que ellos no le resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros sí podemos hacer que resplandezca.
Sí podemos hacer que los demás vean. Y podemos ser ejemplo a los demás. Yo, hermano, si hay algo que admiro, y no está Rafael, no lo veo Rafael. Pero verdad, Rafael está por ahí, se durmió. No, está pasando la diapositiva. Yo si algo que admiro son los hermanos que llegan a la adultez, no lo vamos a llamar viejo para que no se enoje, pero que han caminado años con el Señor. Hermano, esos son los ejemplos que tenemos que mirar. ¿Sabe qué? Cuando yo comencé a jugar fútbol profesional y tuve la bendición de debutar profesional a los 13, uno miraba a los grandes, ¿verdad? Y trataba de imitar lo que hacían. Y después con el tiempo uno se convirtió en el que ya estaba en los 30 y los muchachos jóvenes miraban. Es que en la vida cristiana es lo mismo. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Hay que seguir buenos. Ah, yo no sigo hombres. No, yo sí sigo hombres. Yo sigo hombres que caminan con el Señor. Cuando vivía en Chile, estuve en una ciudad llamada Copiapó jugando y predicaba en la iglesia y ayudaba como pastor. Teníamos ahí el misionero más antiguo en nuestra misión. Era un americano, se llamaba George Black, Jorge. No le decía Jorge el negro porque si no alguno podía pensar mal, pero Jorge. Y cuando llegué, el hermano Jorge, llegué un domingo, llegué al culto de la tarde, teníamos culto mañana y tarde, y el hermano Jorge se para, no subió arriba porque ya no le daban las piernas, pero se paró ahí adelante con su Biblia, me acuerdo hasta el día de hoy, esas Biblias Reina Valera bordó con las letras doradas, ya no le quedaba mucho del dorado, y empezó a hablar, y empezó a predicar, y predicó 1 hora 25 minutos, y yo así, mi pensamiento, 99 años, mi pensamiento, no, cuando vaya tengo que ver el bosquejo que está usando porque tengo que aprender. Entonces, así como, hola hermano Jorge, ¿cómo estás? Sí, soy Gustavo, y yo miraba así. Adivine dónde estaba el bosquejo. Acá. Y tuve la bendición de pasar 6 meses estudiando con él. Y me acuerdo la primera vez, me dice, hermano Gustavo, este año quiero memorizar el libro de Romanos. Ya voy desde el capítulo 1 al capítulo 9 y espero poder terminar de esto a mitad de año. Creo que voy bien. Y yo no podía memorizar 2 versículos bíblicos. El hermano, para que vean cómo terminó su carrera con el Señor, cumplió 100 años. Entonces nuestra denominación, que se llamaba en Chile Unión Centros Bíblicos, hizo una gran fiesta y todo. Y él se paró así, dijo, no sé para qué están acá, vengan el año que viene que los invito a comer empanada. Y vivió hasta los 102 y plantó 2 iglesias en los últimos años. Y uno le hablaba, hermano Jorge, ¿cómo está? ¿Sabe lo que él decía? Firme. Y yo me imagino que con 99 años, ya como que firmeza y dolor, no abundaba la firmeza y el dolor sí que abundaba. Pero era tan contagioso su espíritu que uno quiere ser igual. Y le cuento algo, no tenemos ningún bautista acá que se enoje. Pero aprendí mucho más con ese hombre en 6 meses que todo lo que estudié después de Biblia en mi vida. Y mire que Dios me ha dado oportunidad de hacer la maestría, Dios mediante voy a poder hacer el doctorado. Pero todo eso no se compara con haber estado con ese hombre. Para obedecer hay que imitar buenos ejemplos. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos dice que el ritual no reemplaza a la obediencia. Déjeme leer este versículo. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa es una forma de decirnos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra religión no se transforme en nuestra forma de adoración. Venir a la iglesia está genial. Juntarnos en los grupos, espero que los muchachos jóvenes hayan tenido un lindo tiempo la semana pasada. Los hombres que se van a juntar, las hermanas se van a juntar, pero si llegamos a hacer eso porque es lo que siempre hacemos y no lo hacemos con un espíritu de querer obedecer y conocer al Señor, estamos perdiendo el punto. Y déjeme decir la última cosa más respecto a la gente que tiene más años en la iglesia. Ay, el pastor le dio con los viejos hoy. No, pero los hermanos mayores son la verdadera fuerza en la iglesia. Escúcheme bien, hoy todos los pastores quieren tener jóvenes. Tenemos que tener jóvenes que tienen energía y vienen y hacen. Y está bien, me encantan los jóvenes. Yo a veces me considero que soy más joven de lo que realmente soy. Pero usted sabe dónde está el poder, la fuerza, la energía en las personas mayores.
en hermanos y hermanas que ya han peleado las batallas que a nosotros nos están tocando pelear. Hermanos y hermanas que han luchado por la causa del Señor mucho más tiempo que nosotros. Hermanos y hermanas que porque han vivido bajo estos principios tienen, como dice el escritor de Hebreo, los sentidos entrenados para discernir lo bueno y de lo malo. Hermano, y esto es para los más jóvenes, cuando usted tenga una duda, vaya a buscar a ese hermano que ya peleó esa batalla. No vaya a buscar a aquel, porque a nosotros nos gusta ir a buscar, ¿verdad? El que nos va a decir que siga lo que yo quiero. ¿Sabe cuántas personas cuando se quieren separar vienen a buscar consejo del pastor? 0. Porque yo le voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Qué van a buscar el consejo de qué? Ay, de la primita que no es cristiana. Ah, déjalo, está gordo, está panzón. Conseguite otro. Ah, tiene 40, conseguite 2 de 20, te va a ir súper bien. El punto es que nosotros tenemos que tener cuidado de no buscar consejo en la gente que nos va a decir lo que nosotros queremos decir. Y una iglesia es realmente bendecida cuando tiene hermanos que han caminado un montón de tiempo en el Señor. Y es una de mis oraciones para nuestra iglesia. Nosotros por cómo comenzamos somos todos más o menos del mismo rango de edad. No tenemos muchos hermanos, ¿verdad? Cuando hacemos la reunión de hombres somos más o menos de la misma edad, no hay ninguno que ya esté pasando la barrera del sonido. Pero la verdad que anhelamos tener hermanos así. Oramos de que el Señor pueda traer personas que nos ayuden, que nos cuenten. Hermano, usted le iba a tirar flores al hermano Rafael, tuve la bendición de ir a desayunar con él. Hermano, él ha pasado tantas cosas en el Señor. Ha tenido tantas experiencias de las que podemos aprender, que tenemos que aprender. Es como que tenés a alguien que ya pasó lo mismo que tú, pero querés experimentarlo tú. Vamos a ponerlo de esta manera que los que somos papás vamos a entender. Dígame que usted no ve que su hijo va a cometer los mismos errores que usted cometió. Usted sabe lo que pasa, sabe cómo le va a ir. Se muere por explicarle que no haga eso porque le va a ir mal, pero su hijo ¿qué hace? Lo hace igual. Bueno, es lo mismo que pasa en la iglesia. ¿Por qué repetir errores del pasado cuando tenemos gente que nos puede guiar en lo que nosotros estamos? Parece que voy... pregunta en serio, sé que van a decir que chiste que lo hago todos los domingos. ¿Hasta las 4 está bien o hasta qué hora tengo que terminar? Nunca conversamos. No me diga así, hermana, porque recién voy en el punto 1, me quedan 4. ¿Puedo cortarlo en la mitad? Porque la segunda actitud que quiero hablar es bien importante también. Vimos que cuando pasa esto, ¿verdad? De los 5 principios, de los cinco pilares de la iglesia, la obediencia va a brotar. La obediencia va a brotar en la iglesia. Pero junto con la actitud de obediencia tiene que venir una actitud de humildad. La segunda actitud es la humildad. No estar bajo la ilusión de que Dios nos necesita. Dice Mateo 5:3, feliz o bienaventurado los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. No que son pobres monetariamente, ¿verdad? Son pobres de espíritu en el sentido de que entienden de que Dios no lo necesita, son humildes. Se pueden presentar delante del Señor. Hermano, nosotros no tuvimos nada que ver en nada. En su salvación, ¿sabe qué participación tuvo usted? 0. Y si hubiera un número menos que 0, ese número es. ¿Cómo podemos estar orgullosos de algo que no tuvimos ninguna participación? Eso es lo que nos permite servirle, reconocer que estamos nada delante de Él. Esta es la frase preferida de Marcelo, que está acá. Le digo, hola Marcelo, ¿cómo está? Yo lo molesto. ¿Cómo está, pastor de alabanza, líder de adoración multigeneracional? Me dice, no, pastor, siervo inútil nomás. Él se machaca solo. Pero a veces es bueno recordar, ¿verdad? Porque delante del Señor somos siervos inútiles. Lucas capítulo 17, versículo 10 dice, así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. O sea, hicimos todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos. Si no partimos de la premisa de que nosotros delante de Dios no somos nada, no vamos a ser humildes. Y no hablo de falsa humildad, hablo de una humildad genuina, ¿verdad? Uno con los años de pastor sabe quién habla en un estudio bíblico porque tiene el interés de aprender, o quién habla para que los demás sepan cuánto él sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Siempre hay hermanos así. Y es más, siempre hay esos que les gusta competir con el pastor, ¿verdad? Y yo le voy a decir, hermano y hermana, si usted agarra un tópico de la Biblia y se lo estudia a profundidad, yo le prometo
que usted va a saber más que yo. Teníamos un hermano hace tiempo, lo queríamos mucho. Y un día viene y me dice, pastor, ¿qué piensa usted de que el nombre de Jehová, Yahweh, en hebreo no tiene vocales y que se pronunciaba diferente? Entonces yo lo miré así y en mi mente dijo, ya pasaste 5 días leyendo todo lo que podías leer sobre eso, yo no tengo la más pálida idea. Entonces lo miré al hermano con cariño y con amor y le dije, la verdad, a mí no me interesa. Porque Dios no se va a enojar porque yo no pronuncie bien su nombre. Dios se va a enojar si yo no lo obedezco. Pero hay gente en la iglesia que tiene esa tendencia. Y ojo, no lo hacen muchas veces malintencionado, pero es lo que estamos acostumbrados. Es lo que el mundo nos llama. La forma que la gente tiene de llamar la atención es mintiendo, es diciendo más de lo que uno es. Hable con los pastores parece que no sabemos contar. ¿Cuánta gente tiene su congregación? Siempre le agregamos 25 o 30 para no quedar mal, ¿verdad? Por eso hay que preguntarle al otro primero. Los pastores son así, ¿verdad? Porque creemos a veces que los números de una iglesia son lo que determinan si uno tiene un éxito. Pero dígame que en su trabajo a veces no agrandó algo, ¿verdad? O cuando está conociendo a una chica, un chico, ¿verdad? Que más cosas de las que realmente hizo. Bueno, eso es porque queremos agradar. Pero Dios nos llama a una actitud totalmente diferente. Nos llama a que tenemos que ser humildes. La humildad se muestra removiendo el yo y poniendo a Cristo como centro. Él es el centro de la iglesia. Yo no soy importante. Yo soy un siervo inútil. Mateo 10, 38 y 39 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, tengo que sacar a Cristo y cargar la cruz es morir a mí mismo. La salvación es gratis, pero cuesta todo. El ser cristiano me lo dan por gracia, pero requiere todo de mí. En Mateo 16, 24 al 25 agrega el evangelista, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Filipenses 2, 3 y 4, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, aplicamos estos 2 versículos y se solucionan todos los problemas de la iglesia. Miren, y lo voy a parafrasear, Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada peleando con los demás o para mostrarse orgullosos de lo que tienen. Antes sean bien humildes. Estimen, consideren, crean que los demás son superiores a uno. No miren por lo suyo propio, sino también por los de los demás. Se terminaron los problemas de la iglesia. Es que se terminaron. Porque yo voy a entender que Cristo es primero, mi hermano segundo, y se queda un espacito, capaz que voy yo tercero. Y esa es la humildad. Juan 3:30 dice el apóstol Juan, hablando cuando Juan el Bautista dice estas palabras, es necesario que él crezca y que yo mengüe, o mengüe, nunca sé cómo se pronuncia, creo que es mengüe. Pero lo importante, él crece, yo bajo. La humildad es exaltar a Cristo en mi vida y yo ponerme en segundo o tercer lugar. Y hay un peligro grande en la falta de humildad, y es que uno tiene la tendencia de luchar por uno mismo. Uno tiene la tendencia de querer hacer las cosas a su manera porque cree que puede. En Mateo 20 y 21, cuando se acerca la madre de Zebedeo y le dice a Cristo, postrándose, Cristo le dice, versículo 20, le dice, 21, ¿qué quieres que yo te haga? Y él, la mamá, como buena mamá, quería lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y yo quiero que mis hijos se sienten en tu reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y después, ¿qué pasa? Cuando van en el camino, Marcos 9, 33 al 35, él le pregunta sobre qué era lo que había peleado, sobre lo que habían estado discutiendo. Y Cristo termina con estas palabras, 9, 33 al 35. Entonces él se sentó, llamó a los 12, sabían que habían estado peleando por eso, porque los otros 10 no estaban muy contentos con que estos 2 quisieran figurar. Y dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo. Y el servidor
de todos. La humildad requiere que dejemos que Dios nos exalte en el momento que Él nos tenga que exaltar. Y le voy a decir algo. A veces la exaltación no va a venir hasta que estemos en la presencia del Señor. Aunque yo le digo algo que también creo, porque la palabra del Señor dice que lo que hacemos en privado, Él nos lo va a recompensar en público. Yo creo que el Señor, aquellos que son fieles, aquellos que son humildes, los recompensa en público porque la iglesia de hoy necesita tener esos buenos ejemplos. Hermano, cuando usted camina la vida cristiana con el Señor y usted trata de obedecer y tiene una actitud humilde y hace lo que Dios dice que hace y ofrenda y diezma y sirve, y ora y lee la Biblia y estudia y evangeliza, no le va a ir mal. Y mire que yo soy anti-evangelio de la prosperidad, pero no conozco un solo creyente de que hace todo lo que Dios dice y que en la vida le vaya mal. No hay, puede ser que tenga pruebas, pero mal jamás le va a ir. Entonces la segunda actitud es la humildad. La tercera es el amor. Cuando una iglesia tiene un alto concepto de Dios, cuando una iglesia se rige por la autoridad de las Escrituras, cuando tiene sana doctrina, cuando tiene santidad personal y cuando tiene la autoridad espiritual guiándola, las personas van a actuar con amor. El amor, lo han escuchado muchas veces, es una acción. El amor siempre hace cosa. El amor no es palabra. Para las más jovencitas y jovencitos, el amor no es unas mariposas que están ahí porque cuando uno se casa las mariposas dicen chao, se quedan a la fiesta y se van. El amor es acción. El amor se demuestra. El capítulo del amor en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que muchos han usado para, ¿verdad? Para enamorar, para traer a su novia, para tirarle un piropo a su esposa. Bueno, en realidad habla del amor de Dios. Y dice así en el 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Después sigue, aunque las profecías y las lenguas van a pasar, pero el amor nunca va a terminar. El amor es acción. ¿Se dio cuenta que todo lo que está ahí son verbos? Sufrido, benigno, envidia, jactancioso, envanecerse, no hacer, no buscar, no irritarse, no gozarse con la injusticia, pero sí gozarse con la verdad, sufrir, creer, esperar. El amor es acción. Quizá alguno de los ejemplos más grandes de amor, obviamente, que los dio el Señor fue en la última cena. En Juan capítulo 13, versículo 4 al 5, dice que Él se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla, se ciñó. Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Qué muestra de amor y humildad? Siendo el Hijo de Dios, Él tomó el lugar del siervo. Entonces, el amor nos lleva a actuar. El amor con palabras no funciona. No le diga, te amo en el Señor, y cuando el hermano tiene necesidad no está ahí. Ni siquiera queremos entrar en Juan, ¿verdad? Porque dice, primera de Juan, ¿verdad? Se nos complica, porque dice, cuando dice, si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra su mano contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en esa persona? Hermano, a veces hay hermanos que capaz que son como el pastor, ¿verdad? Para mí es mucho más fácil dar que recibir, porque es difícil recibir. Más fácil dar. Pero quizá hay hermanos que no comparten por ese mismo sentimiento sus necesidades. Pero cuando hay un hermano en la iglesia que está atravesando una necesidad genuina, es la obligación de la iglesia suplir esa necesidad. Y puede ser económica, puede ser material con algo, puede ser espiritual, puede ser social. Por ahí a veces se nos olvida que el ministerio o la religión pura es atender a las viudas y cuidar a los huérfanos. Las viudas de la iglesia tienen que ser una prioridad dentro de los ministerios de la iglesia. Las mamás solteras, que nos dice la Biblia, pero tienen que ser una prioridad. ¿Saben qué? En la iglesia nosotros, cuando hay una mamá soltera y tiene una niña o un niño, el pastor es el papá. Y si hay que estar ahí para ellos, se está. Ayer estábamos en un cumpleaños y Erika, una hermana de nosotros que ha llegado a la iglesia, ha llegado a ser muy querida. Yo conozco a Shelly, su hija, desde que tenía 13 cuando llegó con nuestra iglesia, y ahora está en la universidad, ya está con su novio y están pensando en casarse. Entonces el novio, Isaí se llama, le dijo que la familia de ella tenían una tradición, ¿verdad?
que hacían un partido de soccer, de fútbol, entre la familia de la novia y la familia del novio. Y el que perdía pagaba la boda. Claro. No, tranquila. Entonces Shelly le dijo, ¿dónde firmo? Y el muchacho quedó así. Sí, es que tú no sabes que el pastor es mi papá y él jugó 13 años profesional. Y aparte en la iglesia de nosotros tenemos como 4 o 5 futbolistas. Así que la boda está asegurada y no vamos a pagar nada. El punto es, yo capaz que tengo demasiado orgullo en decirlo esto, ¿no? Pero cuando uno de los niños de la iglesia me ve como su papá, me ve como la figura que está ahí, que de repente por diferentes motivos no lo tuvo, es uno de los privilegios más lindos que el Señor le puede dar a uno. Yo no tengo ninguna hija mujer, probablemente porque no saldría de la casa hasta los 35 años. Y ni siquiera ventana tendría en la casa, porque el pastor sabe cómo son los de afuera, ¿verdad? Pero tengo todas las muchachitas de la iglesia que son como mis hijas. Y quiero decirles esto porque no es solo responsabilidad del pastor. Hermanos, si en la iglesia usted ve una hermana que está dura, que está saliendo adelante, y a veces hombres que se quedan con los muchachos, con los niños, y usted puede ayudar, esa es la función de la iglesia. Ese es mostrar el amor. Es decir, yo estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para ir a servirte. Yo no creo que Cristo haya estado feliz. Ay, voy a lavar los pies de todos los discípulos. Mire que él fue tentado como en todo. Era algo bajo, pero el amor se muestra con acción. Y ¿sabe qué interesante de esas actitudes que estamos viendo? Y las vamos a ver a lo largo de esta semana, de esta semana, sí. La obediencia, la humildad, el amor. Cuando usted se enfoca en una, todas las demás se cumplen. Porque para ser amoroso, tiene que tener un corazón humilde. Un corazón que se encarga de satisfacer las necesidades de las otras personas, independiente del apego emocional. Uy, acá se puso más feo. Porque es fácil amar a los que me caen bien, ¿verdad? Yo no los conozco mucho todavía, ya los voy a conocer. Pero estoy seguro, porque hay en todas las iglesias, que siempre hay una hermana en el Señor o hermano que es el más difícil de querer. ¿O no? O en las familias grandes nos llevamos bien con todos. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que hay alguien? Y que no estoy diciendo que sea malo, es su carácter. De repente no hacemos clic. Yo hablé con las hermanas ahora y con los hermanos que voy a estar un tiempo. Si yo hago algún chiste y se ofende y usted viene y me dice, yo le voy a pedir disculpas, porque yo soy de hacer chistes, ¿verdad? Y a veces la gente puede tomar a mal el humor de uno y jamás voy a hacerlo con la intención de ofenderlo, ¿verdad? Pero la verdad es que el verdadero amor no solamente que va a llevar a la acción que huye de un corazón humilde, sino que quiere satisfacer las necesidades de los demás. Yo tenía hace años en la iglesia, había una hermana que era difícil de creer. Yo la amaba en el Señor. Pero los domingos llegaba con una cara, y con cariño, y llegaba por la cara por acá. Ya no te por acá. Esa hermana desayunó jugo de limón sin azúcar. Y se le gustaba pararse en la puerta. Y yo le decía, pero es que yo la quería, y la verdad que... no voy a dar nombre, capaz que la conozca. No es ninguno de los que está acá. Y yo la quiero, la amo, pero es difícil de amar. Es difícil, se paraba con una cara cada 4 metros, entonces yo llegaba a la gente y le decía, hola, bienvenido, y le pasaba el coso así. Yo decía, pero si no se murió nadie todavía no mandé a nadie al infierno. Pero ¿sabe qué? Con los años uno la aprende a amar, uno la aprende a querer. ¿Y sabe qué? Sigue igual. Ahora cambió la sonrisa, pero no ha madurado. Y sigue en este ciclo. Pero ¿sabe lo que el Señor habla del corazón del pastor? Esa es la gente que Dios te dio. Porque con todos los defectos que pueda tener, en los 10, 11 años que ha estado conmigo, es como el arroz. Acompaña todas las comidas. Y yo sé que ora por el pastor. Yo sé que sufre por el pastor. Pero es difícil de amar. Para mí es mucho más fácil amar a Marcelo y a María, que son mi familia acá. Me quieren tanto que hasta me acompañan. Los conozco desde el 2000, de cuando Marcelo tenía más pelo. Imagínense. Claro que es más fácil amar a la gente que uno cae bien, que tiene simpatía. Pero el verdadero amor es ir a hacer algo por alguien que me cae mal. Y no solo ir a hacerlo con actitud, ir a hacerlo con una sonrisa. Porque lo mejor que usted puede hacer con alguien que no lo quiere es ir y amarlo. Mi hijo Lucas, yo no sé por qué, es cero, el mayor, cero, no le digan nada, díganle, cuando venga, cero afecto. O sea, Luquitas, a los otros 2 yo los agarro, los abrazo y bien, y se quedan.
Lucas, te acercás así, ¿qué hago yo? Ya, lo abrazo más. Y está con los amigos y voy y lo abrazo más y le doy un beso. Y nos bajamos y... ¿Por qué? Yo quiero que sienta que uno lo quiere. Y yo sé que para él es difícil y hemos tenido esta conversación. No, pero papá, que ya soy grande. 12 años, ya es grande. No te quiero ver ahora cuando estés en la escuela. Yo le dije, mira, mientras estés en mi casa y bajo mi techo te voy a dar todos los besos que quieres y me vas a venir a abrazar todas las veces que yo diga. Y se ríe. Pero el punto, que yo sé que a él no le gusta mucho. Pero es fácil, es fácil amar a los que nos aman. O sea, para el pastor es mucho más fácil estar con la gente que lo trata bien. De hecho, usted me está tratando muy bien, ya les dije, tengan cuidado. No, dice. Sí. Porque es más fácil, ¿verdad? La gente que nos trata bien. Y le voy a decir algo, antes de pasar ya a lo último, ¿verdad? Para ir redondeando. La gente que verdaderamente te quiere es la que te dice las cosas malas. Yo hay una cosa que he tratado de hacer en mi ministerio y es rodearme de personas que entiendan, que tienen la capacidad de decirme, pastor estuvo mal, pastor está equivocado. ¿Me gusta oírlo? No, tampoco yo soy santito del pastor, ¿verdad? Mire que somos todos de carne y hueso. No me gusta decirlo. ¿A quién le gusta que le digan se equivocó? ¿A alguien le gusta que le corrijan? No. Pero la Biblia dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Y la gente que te quiere es la gente que te va a decir las cosas que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque quiere que las hagas mejor. Cuando un hermano en la iglesia te dice, no conozco a ninguno, todavía no me sé todos los nombres, tengo a Rafael y Daniel, no voy a poner más de ejemplo. Marcelo. Marcelo no llega a los hombres. Marcelo no llega a la oración, llega tarde a la iglesia todos los domingos, típico hispano. Se duerme. Marcelo, te voy a mandar para esta iglesia, me parece. Si yo amo a Marcelo, ¿qué voy a hacer? Que siga viviendo su vida. No, lo voy a agarrar. Venga, Marcelo, vamos a conversar. ¿Qué pasa? Marcelo, ¿por qué no viene a la reunión de los hombres? No, que estoy cansado. Yo también estoy cansado. No, que no tengo cómo ir, yo lo voy a buscar. Es que se terminan las excusas. Conmigo se terminan las excusas. Si tenemos una reunión de hombre, no, pastor, estoy cansado. Yo también estoy cansado. ¿Qué se cree que yo te predico los domingos y no hago nada el resto de la semana? No, pastor, que no hay comida. No se preocupe, comida siempre hay. No, que no tengo raite. Esa palabra es súper español profunda, me costó aprenderla, raite. No aparece en el diccionario de la lengua academia española, el RAE, pero ya va a aparecer raite. No se preocupe, yo lo voy a buscar. No, que no quiero molestar. Bueno, entonces no le sirve nada. Mejor diga, no quiero ir, no estoy nada con usted, no ponga más excusas. Pero el amor, ¿verdad?, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a servir. El amor verdadero busca el consuelo y la alegría de los demás por encima de uno mismo. Yo estoy cansado de decir eso, pero el éxito de mi hermano es mi éxito. En un matrimonio donde hay dos personas peleando por quién lleva el primer lugar, por quién gana más dinero, pues va a terminar mal. El éxito, hermana, el éxito de su esposo es su éxito. El éxito, hermana, suyo es el éxito del hermano. Pongámoslos en la iglesia. Cuando un hermano le va bien, ¿verdad?, nos alegramos. O a veces decimos, algo estará haciendo. Se compró un carrito nuevo, seguro que no pagó los taxes. Claro, para carro nuevo tiene, pero para la ofrenda no. Porque nos gusta buscarle la quinta pata al gato. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que alegrarnos. Y no me gusta ponerme mucho de ejemplo, pero ayer fui al cumpleaños de uno de los muchachos, ha sido de Freddy. Freddy llegó a la iglesia cuando comenzamos, hicimos el primer garage sale antes de empezar la iglesia. Entonces Freddy llegó, estaba ahí, y en ese tiempo estaba solo. Hubo una época en mi casa que usted entraba a mi casa y veía una mesa, una silla, una televisión y Freddy. Era parte del mobiliario. Estaba todos los días en mi casa, salía a trabajar. Pastor, ¿qué está haciendo? Nada, venite para comer acá. Ahí estaba Freddy con nosotros. Entonces Freddy, cuando llegó hace 10 años a este país, él era chirroquero, otra palabra que también para que aprendan ahí español profundo, ¿verdad? Que pone. Y él trabajaba en una compañía, al rayo del sol poniendo. Y ahora, conversando con Freddy, ahora él está en una compañía, tiene 150 personas debajo suyo, dirige. Entonces yo podría haber dicho, está súper bien, súper tranquilo, uno podría haber dicho, wow, algo está haciendo, ¿qué está haciendo mal? ¿Cómo llego ahí? Pero la verdad que verlo, no solo que le anima el corazón a uno porque muestra la fidelidad del Señor, sino que me alegro por él. De verdad que me alegro cuando a un hermano le va bien. Estamos orando que algún hermano saque la lotería para que podamos comprarnos una iglesia.
Algún día, usted no voy a hacer más los chistes de la lotería, que algunos hermanos se me enojan, pero quiero ser sincero, el toque de decirlo. Cuando usted va por la 85, va en la 85 rumbo a Gastoña, y está pasando por ahí y ve ese cartel del Powerball, 380 millones de dólares. Dígame que no se gastó toda la plata antes de llegar a la siguiente entrada. ¿Sabe por qué nosotros no nos ganamos la lotería? Porque si un cristiano como nosotros se gana la lotería, se olvida del Señor. Dios jamás te va a dar más de lo que necesitas, no solamente, sino de lo que puedes manejar. Y por más que yo empiezo a gastar la plata, a veces ni siquiera me alcanza. Y la verdad es que eso nos separa del Señor. Pero cuando a un hermano le va bien, tenemos que alegrarnos. Y déjenme ir con el último, que vamos a ir rápido, por último lo repasamos la semana que viene. Todas estas cosas, esas actitudes, es la unidad. Uno de los resultados de la salvación es la humildad, pero también la unidad. Somos uno, y lo conversábamos con una de las hermanas. Hermano, nosotros somos de otra iglesia, pero pertenecemos a la misma iglesia. En el cielo usted no va a estar diciendo, permiso, soy de Conexión. Ah, no, yo soy de la iglesia bíblica Charlo. Vamos a entrar todos, asegúrese que esté ahí. Ahí está, si no llega y no lo vemos ahí, ¿qué pasó con el hermano? Asegúrese que va a estar ahí. Juan capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a leer Efesios 4.3 y voy a volver al versículo ese. Pablo dice en Efesios 4.3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entienda esto, la unidad en la iglesia no se crea, la unidad en la iglesia ya existe. Ya somos uno, porque es el Espíritu Santo el que nos da. Y miren qué importante es el 17:21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Le voy a dar una pista para cuando estudie la Biblia. Cada vez que usted lea ¿para qué? Póngale atención. Cada vez que usted está leyendo ¿para qué? Es porque lo que dijo anteriormente tiene un propósito. La unidad tiene el propósito de que la gente vea que que pertenecemos a Dios y que Él nos envió. La unidad en la iglesia está constantemente atacada por Satanás. ¿Sabe cuál es el problema de la unidad? ¿O cómo Satanás divide? Satanás cree y te hace pensar de que estás solo. Haz un poquito acá, haz un poquito acá, haz un poquito allá, pero en realidad somos muchos. Y me traje, para la ilustración del domingo, un palito. Voy a dejar el micrófono acá. No sé quién va a limpiar porque yo sí que no sé limpiar. Pero ayer en la tarde, el pastor Gustavo hizo algo que no hace muy seguido. Mirar películas. No, es verdad, no miro mucho. Pero ayer ya había terminado todo. Estaba con mi mamá estaba leyendo su Biblia ahí, haciendo preguntas. Tenés un montón de gente que le puedes preguntar acá, mamá, de la Biblia, si no solo yo. Sí, porque mi mamá la queremos, pero el otro día me dijo Gustavo, y le dije, no, nada de Gustavo, pastor, hay que respetar. Pero estaba mirando El planeta de los simios. Los que somos más viejitos nos acordamos del planeta de los simios, la versión vieja. Pero me puse a mirar la nueva. Entonces en la nueva, el mono que empieza a hablar, ya es espectacular, el mono estaba comunicando con los demás monos y dice, mono solo se quiebra fácil. Mono junto no se quiebra. Yo miraba a los monos y decía, pero eso es exactamente la iglesia, Señor, gracias por la ilustración. Cristiano solo se quiebra fácil. Cristiano con otro cristiano no se quiebra. Y cristiano con otro cristiano, con el Señor, es imposible que se rompa. Voy a citar mal porque no está diciendo ese pasaje esto exactamente, pero Eclesiastés, la idea es la misma. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y le dijimos de cristiano, pero ¿por qué no lo decimos de iglesia? Iglesia sola es fácil de quebrantar. Iglesia con otras iglesias que creen lo mismo, donde tengan comunión, donde compartan, donde se ayuden, donde se sirvan, donde empiecen orando una iglesia por la otra. Y quiero que sepan que nosotros como iglesia comenzamos a orar por su iglesia. Tenemos todos los lunes el Zoom, una reunión de oración, y hablé con la hermana que está encargada y dije, tenemos que orar por esta iglesia, para que el Señor los bendiga, consiga un pastor que pueda llegar, que pueda amarlo, que pueda servirlo. Porque esa es la oración. Porque en la unidad está la fortaleza. Y Satanás ataca a la falta de unidad. Ataca, nosotros hablamos de la humildad, ¿verdad?
O sea, la falta de humildad lleva a la desunión. Usted no es más que nadie, pero tampoco es menos que nadie. El pastor no es el más importante, la hermana que da los anuncios tampoco es la más importante, la hermana que canta, a pesar de que canta bonito, tampoco es la más importante porque Dios no nos necesita. Pero Dios puede empezar a poner en el corazón a que yo soy más importante. ¿Sabe lo que Ya, lo agarro, no se enojen. Ya seguí nomás, sin nada. ¿Saben cuál es una de las cosas que yo he visto en mis años de ministerio que causa más división en la iglesia? Cuando las personas empiezan a creer que el lugar que tienen es potestad de ellos, ¿verdad? Yo tenía un hermano, Alfredo, cubano. Yo lo molestaba a Alfredo y lo peleaba siempre. Siempre se sentaba en la misma silla. Siempre. Y yo estaba en la fila y venía. ¿Te acuerdas, Marcelo? Y le puse el cartelito que decía reservado. Y él llegó un domingo y dice, no, reservado para usted si es su asiento. Y se rió. Y buen hermano. Pero ¿sabe qué? Hay gente que usted se sienta en el asiento de ellos y se enojan. Porque ese es su asiento. Yo el domingo que viene me voy a sentar allá donde se sienta la hermana Wanda, ya a ver si no me corren. Ahí en la puerta voy a estar. A ver, y estoy mirando dónde están sentados. El domingo que viene me ha sentado, está sentado usted, a ver si me corre. Ay, lo hacemos chistoso, pero es verdad. Cuando tenemos un ministerio, cuando tenemos un lugar, empezamos a creer que nos pertenece. Hermano, también es muy peligroso para los pastores. Muy peligroso. Porque cuando el pastor empieza a creer de que la iglesia le pertenece, se termina poniendo en problema. Termina llamando o poniéndose en un lugar donde no tiene que estar. Y déjeme decir la última cosita más. No solamente que la unidad es atacada por Satanás, sino que la unidad va a traer gloria y honor al nombre de Dios. Y déjeme leer este pasaje que es hermoso. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente, dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Sabe, hermano, por qué la iglesia no gana esta ciudad para Cristo? Porque estamos desunidos. Porque no estamos trabajando juntos. Porque estamos todos preocupados de nuestro pequeño lecho. Estamos todos preocupados de lo que la iglesia, disculpen, Conexión, de lo que la iglesia bíblica Charlo, de que la iglesia, lo que hacemos nosotros cuando cerramos los ojos al plan más grande de Dios. Hermano, si yo estoy evangelizando a alguien, hay un hermano que me dice, llevamos a alguien a los pies de Cristo y vive a 3 cuadras de acá, no le voy a decir, no, hermano, venga a mi iglesia, que la iglesia a nosotros es mejor. No, vaya acá a Conexión. Mire que le queda al lado. Vaya a un grupo, y eso no pasa comúnmente. La falta de unión es lo que nos lleva a que nos alejemos del plan de Dios. Déjeme redondear porque vamos a ir hablando de esto todas estas semanas. Vimos los 5 pilares fundamentales. Hablamos sobre estas actitudes. Vimos que lo primero es la obediencia. Cuando alguien conoce al Señor, le ama y camina con Él, va a querer obedecer. Un corazón obediente va a ser un corazón humilde porque reconoce el lugar que tiene delante de Dios. También va a ser un corazón amoroso y va a ser un corazón que va a luchar por la unidad. Vamos a estar viendo, son como 12 o 13 que yo tengo de estas características que deben fluir, estas actitudes, pero no vea la gran lista, enfóquese en una. Un corazón amoroso es un corazón humilde y un corazón que va a servir. Un corazón humilde es un corazón que va a amar y es un corazón que va a procurar el bien de los demás. Un corazón amoroso es un corazón que va a luchar por la humildad, porque entiende, por la unidad, porque va a entender que mi hermano es más importante que yo. Déjeme orar y con esto vamos a terminar. Padre Santo, Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nosotros, para ayudarnos a discernir lo que es realmente importante y lo que no. Padre, yo oro que nuestras iglesias, Señor, que todos los creyentes aquí, cuando hablo de nuestras iglesias, hablo de tu iglesia en general, que podamos, Señor, disfrutar de que los cristianos dentro de esas congregaciones puedan vivir, Señor, con estas actitudes. Que sean, Señor, obedientes, Señor, a tu palabra, Padre. Que puedan vivir con una vida de humildad, que puedan tener un corazón amoroso, que puedan luchar por la unidad, para que podamos mostrarle al mundo, Señor, que tú eres real, que tú existes, Señor, que tú viniste a esta tierra y que diste tu vida, que viviste una vida sin igual,
moriste una muerte tremenda, resucitaste de los nuestros, para que proclamemos este Evangelio, para que aquellos que no te conocen les pueda resplandecer la luz de la salvación. Gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.